ustedes porque, como ustedes saben, la clase es totalmente de desarrollo, ¿verdad? Tenemos que hablar constantemente y si la garganta no está bien es un poco complicada, ¿verdad? Por suerte no fue nada grave, sabemos la situación por la que estamos pasando y de repente tenemos todo temor de que sea algo, de lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero fue nada más un dolor de garganta que con antibióticos se pudo y un descanso, ¿verdad? De la garganta un poco se pudo. Lo estamos recuperando, todavía no estamos al 100%. Si por ahí me escuchan un poco ronco o toso un poco, quiero que me disculpen nada más. Entonces, pero vamos a ir ya desarrollando, estamos bastante bien en nuestro cronograma. Hoy el objetivo es desarrollar un poco lo que es el diagrama de secuencia. Es uno de los diagramas más largos que hay, ¿verdad? O sea, este es el diagrama más extenso que hay para desarrollar después de lo que es el diagrama de clases, el más extenso, porque por cada caso de uso prácticamente hay que desarrollar tres diagramas de secuencia. Entonces eso es lo que vamos a estar un poco enfocando el día de hoy, ¿verdad? Es por eso que insistí la semana pasada que puedan terminar sus actividades de la plataforma, entonces ya se liberan de esas actividades que son teóricas, que uno leyendo y después a la par que nosotros vamos desarrollando van a ir comparando, ¿verdad? La teoría también con lo que refiere a la práctica de lo que nosotros directamente estamos realizando, ¿verdad? En ese sentido, es importante leer por lo menos y tener esos materiales. Ustedes pueden descargar en una carpeta y tener todo en su casa, ir leyendo esos materiales constantemente, ir repasando, leer otra vez la unidad uno o 2 porque generalmente esas teorías que están ahí lo que le pregunta a la hora de defender usted, ya sea su taller o su trabajo final de tesis, ¿verdad? De repente pregunta qué análisis, qué diseño, cuáles son los usuarios que interactúan dentro de un sistema. Y vos desarrollaste un trabajo de 500 páginas y no sabes cuáles son los usuarios que participan del análisis y diseño, los diferentes tipos de usuarios que existen, cuáles son sus roles, cuáles son sus características, cuáles son las habilidades de un analista, cuáles son las habilidades de un diseñador, cuál es la diferencia que hay entre eso, la metodología en cascada, la metodología en espiral. Después entrando ya en el análisis orientado a objetos con respecto a lo que es UML. Todas esas cuestiones es lo que generalmente yo le digo por experiencia porque suelo estar en mesa también de tesis, en tutoría y en mesa, ¿verdad? Entonces, generalmente esas preguntas es lo que más le hacemos a los alumnos, aparte de la parte práctica que desarrolla, ¿verdad? Que es lo que estamos desarrollando acá, ¿verdad? Porque si vos me presentás un diagrama de clases, y no sabes qué es un diagrama de clase, hiciste como más de 100 diagramas de clase y no sabes cuál es el concepto de ellos, entonces no es válido tu trabajo. Entonces, por eso nada más es lo que se enfoca un poco en desarrollar un poco esos trabajos y armar en dos formas, ¿verdad? Lo que es mapa conceptual, cuadro sinóptico, desarrollar un poco para hacer un poco el resumen de esas teorías. De hecho, que hay teorías que son muy escuetas, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, que hablan sobre las interfaces gráficas, en la parte de las preguntas abiertas y cerradas, esa parte se puede levantar mismo el cuestionario que ya nosotros habíamos desarrollado en clase, en su trabajo, ¿verdad? O otro, abrir también y saber desarrollar ejemplos de preguntas abiertas, preguntas cerradas, eso nosotros ya habíamos desarrollado en la etapa de relevamiento, ¿está bien? Entonces voy a compartir ahora mi pantalla y vamos a iniciar con lo que corresponde a la clase de hoy, ¿verdad? Que es el diagrama de secuencia. ¿Sí? Básicamente, lo que es el diagrama de secuencia es un diagrama dinámico que me permite, acuérdense que esto es un diagrama estático, nos vamos a entrar en un diagrama de dinámico, lo que me permite ver un poco es la interacción entre autores y los casos de uso en diferentes escenarios. Pero ¿dónde yo ya veo esa interacción? ¿En qué parte yo puedo leer esa interacción que hay entre el autor y los casos de uso? ¿En qué documento se ve eso? ¿Cómo se llamaba ese documento? Donde yo veía la interacción entre el autor y los casos de uso. Ustedes desarrollaron ahora. ¿Cómo se llamaba esto? Este documento. ¿Cómo se Eh, llamaba? Especificación de caso de uso, ¿verdad? La No, especificación de casos de uso. Entonces, usted cuando
Fíjense, esa pregunta nomás ustedes hicieron todo ya esto y no saben qué es. Entonces ahí es lo que tienen que tener mucho cuidado. Entonces cuando ustedes por lógica, ¿qué quiere decir interacción? ¿Qué estoy haciendo ahora justamente con el alumno que habla? Yo estoy haciendo una interacción porque yo pregunté y él respondió, ¿verdad? Entonces hay una interacción. La misma cosa también. Yo tengo un caso de uso que está aquí, ¿verdad? Este caso de uso de perfiles y la interacción con este autor que está aquí. Pero ¿cómo y dónde se observa esa interacción? A través de la especificación de caso de uso. ¿Y cómo se observa? Se observa en tres escenarios. Estos son los escenarios: alta, baja y modificación. Esos son los tres escenarios para las referenciales. El famoso ABM. Agregar, borrar y modificar. Entonces son las tres interacciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Básicamente esto que está acá en texto, como yo le estaba diciendo, ustedes leyeron cuál es la habilidad del diseñador. ¿Qué decía? Saber utilizar las herramientas de diseño, ser arquitecto. ¿Leyeron esa parte del material? A las habilidades del diseñador. Entonces eso es importante tener en cuenta, porque ¿qué pasa? El ser arquitecto, ¿qué es? El arquitecto que hizo, describió. Ustedes como arquitecto hicieron un texto aquí. Ahora esto hay que llevar, este texto hay que llevarlo a un plano. Entonces, para ver ese plano, nosotros tenemos que utilizar uno de los diagramas, ¿sí? Y ese diagrama que vamos a utilizar ahora se llama diagrama de secuencia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar desarrollando. Para cada caso de uso que son referenciales que tiene tres escenarios. Tiene escenario alta, baja y modificación. Entonces hay que hacer un diagrama de secuencia para cada uno de estos. ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir otra vez. ¿Qué quiere decir? Este caso de uso va a tener tres diagramas de secuencia. Un diagrama de secuencia de alta, un diagrama de secuencia de baja y un diagrama de secuencia de modificación. ¿Sí? Entonces, por eso, si yo tengo 20 casos de uso, tengo que multiplicar 20 casos de uso de referenciales, tengo que multiplicar por 3. Entonces, ¿cuánto voy a tener? 60 diagramas de secuencia. Entonces, por eso es el trabajo que viene y se eleva un poco a un nivel más de dedicación de tiempo, ¿verdad? Para poder desarrollar este diagrama, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el diagrama de secuencia? Y eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Fíjense, nosotros tenemos tres paquetes, ¿sí? Este paquete está en todo lo que son los diagramas de caso de uso con el modelo de negocio. Desarrollamos el diagrama de clases y aquí vamos a desarrollar el diagrama de secuencia en este paquete. ¿Bien? Entonces voy a hacer clic derecho, voy a agregar y tengo dos tipos de diagrama de secuencia, el que es por rol y el que es el diagrama de secuencia que no se maneja por roles. Nosotros vamos a usar el diagrama de secuencia que no es por rol. Esto se usa en otro aspecto, por eso márcalo aquí en rojo, ¿verdad? Entonces, eso después vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando usted ya tenga un UML más refinado, en qué caso esto se utiliza. Esto ya se puede estirar automáticamente en métodos de una clase, por ejemplo. Entonces puedes tirar acá. Entonces, pero eso más adelante. Entonces, ya en el cuarto, por ahí vamos a estar mirando, ¿verdad? Que realmente ni en el trabajo, en la vida real, muy poco esto se utiliza. Más se utiliza en el caso de nosotros, nuestro equipo de trabajo, el analista más utiliza el diagrama de secuencia. Este diagrama de secuencia porque permite a no cerrarte específicamente a los métodos de la clase, sino te permite describir. ¿Qué te permite describir? Los escenarios que hay dentro de una especificación de caso de uso. ¿Está bien? Entonces voy a crear acá secuencia de diagrama. Fíjense, él me crea, dentro de este paquete me crea uno, y ahí voy a poner DS y vamos a seguir nuestro mismo ejemplo. Perfiles. Vamos a hacer primero de perfiles. Perfiles. ¿Bien? Bueno, fíjense aquí cómo él me crea.
y cómo cambió también, ¿qué cambia acá? Los diferentes elementos de UML, ¿sí? Para cada diagrama acá ustedes van a ver que los elementos son diferentes, ¿está bien? Pero en el caso del diagrama de secuencia, ya no vamos a utilizar los elementos ni componentes que están aquí. Sí vamos a usar las interacciones, pero estos elementos ya no vamos a utilizar porque nosotros ya lo creamos todo en el diagrama de ¿qué? En el diagrama de clases. Por eso siempre es importante desarrollar primero el diagrama de clases y después el diagrama de secuencia. Yo ya creé, ¿se acuerdan que ya creamos nosotros nuestro diagrama de qué? Diagrama de clases de perfiles. Entonces, cada uno de estos elementos que están aquí, ¿qué pasa con estos elementos? Ya están creados también en mi conjunto de elementos que están en mi proyecto. Entonces, yo lo que voy a hacer es nada más estirar aquí, ¿sí? Cuando yo hablo de diagrama de secuencia, y cuando yo le dije que dinámico, siempre tiene que aparecer quién. ¿Quién tiene que aparecer siempre? ¿Quién tiene que aparecer siempre? El autor, el El autor de, administrador del sistema, profe. así mismo, administrador de sistema. Como es referencial, entonces nosotros necesitamos traerle ahí al administrador de sistema. Entonces lo que yo voy a hacer es, como yo creé dentro de este paquete todos los casos de uso, entonces aquí están los autores que yo creé, voy a ir buscando. Generalmente está hacia abajo mismo, aquí está todos los autores. Entonces, ¿qué yo hago? Lo que yo hago es clic sostenido, estirar y suelto. Fíjense cómo él me crea, ¿sí? Este es la línea de tiempo. Esto se llama línea de tiempo de cada objeto que está dentro del diagrama de secuencia, ¿sí? Entonces, esta es la línea de tiempo. O sea, que quiere decir que su vida, si yo hago esto, acorto esto, quiere decir que su vida hasta ahí no madura, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta es su línea de vida. Yo puedo esto estirar dependiendo de cómo voy a ir desarrollando cada interacción, ¿sí? Porque estos van a ir teniendo sus interacciones. Después que yo necesito, ya tengo el autor, ¿sí? Yo necesito, si me voy al diagrama de clase, mi WI. ¿Sí? Entonces voy a buscar dónde va a estar la WI. Voy a cerrar esto. En el diagrama de clase es lo que yo creé la WI. Entonces voy a buscar acá WI de perfiles, ¿sí? Entonces esto también voy a estirar aquí, ¿sí? Fíjense, tengo WI de perfiles. Después, ¿qué necesito? Mi control. Entonces voy a buscar también aquí mi control conexión y estiro esto, ¿sí? ¿Y qué necesito? Mi entidad. En este caso hay uno solo, pero cuando tengo ya cliente, cuando tengo referenciales que están más cargados, entonces voy a ir estirando más. En este caso solamente está UI perfiles, conexión y perfiles, que es la entidad. Entonces voy a buscar mi entidad de perfiles. Entonces voy a ver, voy a ir buscando aquí. Voy a ver si encuentro. Aquí está, encima del control. Entonces estiro esto. Y fíjense, aquí los tres ya está estereotipado, ¿sí? Sino lo que falta cambiar es colocarle, ¿qué le falta colocar acá? El diseño de cada uno de los estereotipos. Entonces yo puedo marcar, si sostenido, clip, y para que me aparezca forma, estereotipo display, y estábamos usando iconic. Fíjense ahí. Entonces voy a hacer otra vez. Marco todo esto, clic derecho, forma, estereotipo de display y elijo la opción de icono. Entonces ahí en mi diagrama de secuencia voy a tener bien estereotipado, ¿verdad? Cada uno de ellos. Entonces acá ya tengo los tres. Ahora lo que yo tengo que hacer es empezar a hacer la interacción.
Algunos se guían, ¿verdad? Directamente por su especificación de caso de uso. Como yo puedo hacer aquí directamente mirando mi interfaz gráfica de usuario que está aquí. ¿Sí? Puedo hacer cómo más o menos va a interactuar. Entonces, lo primero que va a hacer el administrador del sistema, ¿qué va a hacer? Voy a elegir mi opción de interacción. Ingresa. O sea, acá voy a colocar ingresa a la ventana de perfiles. Voy a poner perfiles porque sabemos que ya hay perfiles. Entonces, acá ¿qué tiene que haber? Tiene que conectar. Ustedes siempre, cuando ingresa a una ventana, ¿verdad? Cuando ustedes programan, ¿qué hacen? Esto tiene que conectarse con la base de datos para que pueda traer los datos. Entonces, aquí yo le pongo acá. Conexión. Conectar a base de datos. ¿Sí? Y de acá voy a enviar, generalmente, ¿qué hace? Parámetros de recibe, parámetros de conexión. ¿Cuáles eran los parámetros de conexión que nosotros dijimos? ¿Cuáles eran los parámetros de conexión? Nombre de la base de datos, contraseña, usuario, puerto, host, y se iba dentro de un método de conectar. Entonces, estos son los parámetros que se necesita que se reciba para poder conectar. ¿Sí? Entonces, acá, en el caso de lo que es la conexión la conexión exitosa, entonces esto le devuelve un mensaje. Conexión exitosa a la base de datos. Entonces, conexión exitosa a la base de datos. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Sin mirar mi especificación de caso de uso. Justamente porque si ustedes leyeron la metodología en espiral, justamente dice que yo puedo volver atrás. Si yo me voy acá, en mi flujo básico, ¿qué ya hizo el administrador de sistema? ¿Qué hizo acá? Presionó automáticamente el botón agregar. ¿Por qué? Porque acá dice, en el caso uso inicia cuando el administrador selecciona la opción de, acá tiene que ser, en el sistema, opción en el sistema, mantener perfiles en el menú principal. Eso ya corresponde a qué? Corresponde a ingresar a la base a la ventana. ¿Sí? ¿Qué hace por debajo? Se conecta. Entonces, acá yo le podía colocar, ¿verdad? Puedo poner acá uno, ingresa a la ventana de perfiles. El sistema, si yo quiero hacer concordar con esto, ¿sí? El sistema solicita conexión de base de datos. Solicita conexión de base de datos. ¿Sí? Y aquí, ¿qué pasa aquí? Fíjense. Base de datos recibe parámetros de conexión. La base de datos recibe parámetros de conexión. ¿Sí? Y la base de datos emite conexión, mensaje de conexión exitosa.
Esto es una forma de hacer. Y hay alumnos que hacen de esta forma. ¿Por qué? Entonces, y esto es bueno, ¿verdad? Ir retocando otra vez. ¿Por qué? Porque va a concordar su diagrama de secuencia con las interacciones que hay dentro de la especificación de caso de uso. Entonces, esto directamente yo puedo eliminar y ya ahí los pasos están. ¿Sí? Para que concuerde, para que no varíe. Entonces, fíjense acá. Cada uno de estos puntos que están aquí hasta aquí, ¿qué pasó? Nosotros hicimos de acuerdo a nuestro diagrama de secuencia. O, si ya hicimos así, como hicimos aquí, automáticamente lo replicamos aquí en el diagrama de secuencia. ¿Está bien? Una vez que, fíjense, conexión exitosa, ¿qué va a hacer él? Presiona el botón. Vamos a ver. Presiona el botón agregar. ¿Sí? Una vez que presionó el botón agregar, fíjense, yo presiono el botón agregar, ¿qué tiene que hacer acá? ¿Qué tiene que hacer? Solicitar el código autonumérico. Cuando yo presiono agregar, tiene que hacer solicitar código autonumérico. ¿Sí? Y de la conexión va a ir acá, ¿dónde va a ir a hacer? SQL de último código más 1. Porque si era 4, le tiene que sumar más 1. Entonces, eso es lo que va a mostrar justamente. Fíjense si yo hago aquí, agregar, si era 3, cuando presiono agregar, acá ya me va a mostrar 4. Entonces, eso es lo que yo tengo que mostrar acá. De acá me tiene que devolver 4. ¿Sí? Entonces, acá me va a mostrar código autonumerado. ¿Sí? Eso es lo que me muestra. ¿Sí? Me muestra y después, fíjense, voy a ir bajando mi tiempo de vida. Estos rectángulos es el control de tiempo de vida de cada objeto. Esto yo puedo estirar más y digo que todo esto corre hasta aquí. ¿Sí? Pero eso vamos a mirar más adelante. Ese es su nombre. Este es el tiempo de vida de cada objeto y este es el control del tiempo de vida de cada uno de esos objetos, de las interacciones. ¿Está bien? Bueno, voy a ir bajando esto y lo que voy a hacer es, cuando yo presioné agregar, hizo todo, me mostró todo. ¿Qué tiene que hacer aquí? Tiene que habilitar campo. ¿Se acuerdan que nosotros creamos dentro de esto uno que dice habilitar campos? Entonces, eso es lo que yo tengo que colocar acá dentro de la interfaz. Entonces, aquí vamos a crear aquí. Y esto nomás, habilitar campos. Lo que hace es, fíjense, dentro de esta interfaz, entonces lo que me va a hacer es habilitar campo. Una vez que me habilita campo, ¿qué va a hacer el usuario? Va a cargar datos. En este caso va a cargar la descripción, gerente de producción. Entonces va otra vez, aquí ya es el autor. Vamos a colocar aquí, carga datos. ¿Sí? Porque en este caso es uno solo. Pero fíjense ustedes si tienen 10 campos. Por ejemplo, el de personas, por ejemplo. Nos vas a poner uno a uno, carga el nombre, después otro, carga apellido, carga dirección, carga teléfono. Tu diagrama de secuencia va a ser muy extenso. Por eso, acá dice carga datos y cuando es muy largo, por ejemplo,
Por ejemplo, carga datos de perfil. Y si es muy largo en la especificación de caso de uso, hay que colocar acá. Entonces, descripción. Si, por ejemplo, esta es una especificación de caso de uso de persona. El administrador carga datos de persona y entre paréntesis hay que poner dirección, nombre, apellido, dirección, teléfono, email. Hay que especificar. Por eso dice la especificación de caso de uso. Entonces, si vos te vas a la mesa, yo estoy en la mesa y te voy a decir, tu interacción no es válida. Porque acá, ¿qué es lo que descarga datos? No se entiende eso. Entonces yo mismo te voy a hacer esa pregunta. Entonces es una pregunta de cáscara de banana para ver si el alumno realmente maneja su proyecto, su trabajo. Entonces vos me decís, no, profesor, nosotros tenemos, yo lo describo eso en el documento que es la especificación de caso de uso. Y vos te vas a me mostrar y me decís, acá en el punto número X, acá está tomando la autonumeradora, el punto 10 o lo que sea, ahí yo entre paréntesis puse todos los datos que corresponde a carga datos varios. ¿Está bien? Entonces eso es importante entender y que puedan entender. ¿Está? Bueno, luego que carga los datos, ¿sí? ¿Qué lo va a presionar? Yo ya cargué los datos acá, ¿verdad? Después ya presionar grabar. Entonces ahí tengo que presionar el botón grabar. ¿Sí? Carga datos varios. Entonces presiona, cargué todo ya. Y voy a presiona grabar. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo necesito? Si yo ya cargué acá, fíjense, si yo ya cargué acá gerente de producción y ya cargué gerente de venta, en este caso en el 3, y en el 4 quiero cargar otra vez gerente de venta, ¿qué tiene que hacer el sistema? Tiene que validar. No se puede repetir, por ejemplo, dos veces administrador acá, o gerente de compra dos veces, o gerente de venta dos veces aquí. Entonces, una vez que él presionó grabar, yo le tengo que solicitar al control que valide los datos, ¿sí? Entonces, yo acá le tengo que pedir que él pueda validar. Entonces, él le pido validar datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el control? Va a hacer un SQL de validación, ¿sí? Vos vas a hacer un SQL y vas a comparar. Si la descripción es igual a la descripción que se está ingresando, entonces tiene que devolver un mensaje de error. Entonces, aquí voy a colocar SQL de validación. ¿Sí? SQL ya saben que es un lenguaje estructurado de consulta. ¿Sí? Lenguaje estructurado de consulta, eso es SQL, eso de base de datos 1. Bueno, valida todos los datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos acá? Nosotros teníamos aquí. A ver, voy a estirar más esto. Teníamos los de limpiar campos, limpiar tabla, deshabilitar TXT, deshabilitar botones. Entonces, yo puedo usar todo eso aquí. O sea, acá voy a limpiar campos. Después de todo ya eso, presiona grabar, valida los datos. Si es correcto, entonces acá ya le voy a poner, presiona grabar, valida los datos. Entonces, SQL de validación. Si es todo correcto, entonces acá le voy a poner inserta o guarda datos. ¿Sí? Si esto es correcto, entonces guarda datos. ¿Sí? Entonces esto voy a bajar un poquito más para que no se cruce con esto. Y achicar más. Esto todo pues, ustedes pueden trabajar. Fíjense, él es bastante flexible. Entonces guarda los datos. Una vez que ya guardó todos los datos, lo que yo voy a hacer es usar mi método. Por supuesto, esto ya tiene que limpiar campos, limpiar la tabla. Tiene que dejar otra vez el formulario en cero para que se vuelva a utilizar. Entonces, esos métodos lo que yo voy a estar utilizando aquí. Limpiar campos. Estirar más esto. Limpiar tabla. También teníamos uno. Se llamaba
Vamos a estirar más esto. Vamos a agregarle el otro. Deshabilitar. Deshabilitar campos. Había otro que era deshabilitar botones. Botones. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí estoy creando lo que es mi diagrama de secuencia. Esto yo puedo estirar todo para que pueda ir teniendo forma en cuanto a lo que es el diseño. Y por último, ¿qué él hace? El usuario presiona salir. Entonces acá le vamos a agregar en la interfaz gráfica, él lo que hace es en el último el último paso, presiona salir. ¿Sí? Ahí termina lo que es mi diagrama de secuencia. Voy a tratar de achicar un poquito más para ver si nos vemos todo. De hecho que va a ser difícil ver todo en una página. Nada más para que se vea, nada más no se va a entender, ¿verdad? Pero para que se vea nada más las interacciones que nosotros vamos teniendo. Entonces, esta es mi diagrama de secuencia de un solo escenario. Por eso acá voy a colocar, le voy a agregar una anotación acá que diga alto. Eso queda ahí, ¿verdad? Para que se pueda entender. Entonces, esto es mi diagrama de secuencia de alta. ¿Sí? Yo puedo esto que está aquí, todos estos pasos que hice aquí, puedo volver a retocar otra vez esto para que pueda cuadrar con mi diagrama de secuencia. Entonces, esto otra vez yo puedo ir validando, así como yo hice esta primera partecita que les mostré, ¿verdad? Entonces fui balanceando lo que está, porque ese es el balanceo, ¿verdad? De lo que son las interacciones en los diferentes escenarios. ¿Está bien? Entonces, ese es nuestro diagrama de secuencia de alta. Ahora tenemos que hacer nuestro diagrama de secuencia de qué. Voy a agrandar más esto para que quede en el video, para que se vea bien. Entonces, con su etiqueta alta. Ingresa a la ventana, conecta a la base de datos, recibe los parámetros, conexión exitosa, presiona el botón agregar, código autonumérico, SQL, devuelve el código autonumérico, habilitar campos. Acá le pueden agregar inclusive, eh, aquí ya le podemos agregar otra interacción acá. Entonces puede bajar y ya un poquito más para agregarle una interacción ahí. Habilitar campos y para cumplir con nuestro diagrama de clases le podemos agregar lo que es habilitar botones. Porque acuérdense que habilita también botones. Habilitar botones. Habilitar campos y habilitar botones. Ahí tenemos básicamente lo que está aquí en mi diagrama de lo que es habilitar campos, limpiar tablas, habilitar TXT, deshabilitar botones, prácticamente está todo. Y esto es nosotros lo que hicimos en el primer escenario, que es agregar. Ahora vamos a hacer borrar y después vamos a hacer modificar. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta hasta aquí sobre esto? Profesor, una consulta en la Sí. parte del estereotipo de display. Nosotros utilizamos decoration, ¿no? Iconic. ¿Eso se cambia o...? Sí, acá vamos a Iconic. ¿Ok? Ah, Iconic acá. Ok. Sí. Eso más sería mi consulta. Está bien. Otro.
No hay consulta. Bueno, si no hay consulta, vamos a crear nuestro siguiente diagrama de secuencia. Bien, voy a cerrar todo otra vez aquí y vamos a iniciar. Entonces el de alta ya está. En el tercer paquete otra vez vamos a agregar un nuevo diagrama de secuencia y a este inclusive le pueden cambiar el nombre, ¿verdad? Perfiles F2 y acá le agregan, para que no se confundan luego, le agregan alta. ¿Sí? Ahí vamos a crear el otro con el nombre de baja. Y derecho, agregar diagrama de secuencia. S, perfiles, baja. Entonces, para no confundirse todo, entonces vamos a crear de esta manera. Lo primero que vamos a hacer es, lo que dijimos, es buscar nuestro autor. En este caso, vamos a traer lo que es administrador de sistema. Voy a estirar aquí. Tengo que traer, ¿qué tengo que traer? Tengo que traer la interfaz gráfica, que está aquí. Voy a estirar. Boundary. Voy a estirar también lo que es el control. Y voy a estirar mi entidad. Entonces, lo que dijimos es que vamos a seleccionar todo, sí, sostenido, clic derecho y vamos a poner lo que justamente el compañero preguntó, ¿verdad? En este caso, antes usábamos decoración, ahora vamos a usar iconic. Entonces ahí vamos a colocar. ¿Cómo se llamaban cada uno de estos? Se llamaban estereotipo, que es lo que yo expliqué ya la vez pasada, ¿verdad? En lo que es la diferencia y lo que hace que cada uno tenga su entidad propia, ¿verdad? Que es un estereotipo, lo que nos permite diferenciar cada elemento de UML. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos ya los tres. ¿Sí? La misma cosa también. Si va a entrar a modificar, ¿qué es lo que va a hacer? Sí o sí yo tengo que ingresa. ¿Qué va a hacer? Ingresa. La ventana. Aquí voy a hacer, tengo que hacer siempre conectar con base de datos PD. Yo puedo poner también así, abreviado. Entonces estoy mostrando de varias formas. Parámetros de conexión. Voy a hacer recibe parámetros de conexión. Esto es identificatorio. Vos te conectas con la base de datos, no con la tabla, pero si vas a trabajar, eso es importante entender, porque a veces se van en la tesis y uno no sabe defender. No, pero acabo de decir que te conectas. Sí, no me conecto con un componente de la base de datos que es con la tabla que voy a estar, con la entidad en este caso que voy a estar trabajando, porque dijimos que no es tabla, ¿verdad? Pero es entidad, ¿verdad? Entonces, con la entidad que voy a estar trabajando, con eso es lo que yo me conecto, ¿está bien? Entonces, una vez que él le puede devolver otra vez aquí, eso si usted quiere nomás el mensaje, esto es una forma nomás de colocar. A uno no le colocan esto, conexión exitosa. Porque es por debajo, no hace falta. Bueno, conexión exitosa. ¿Qué lo va a hacer después? Si yo entro a modificar, ¿sí? Y ustedes ya hicieron ya programación, eso ustedes pueden hacer de acuerdo a su interacción con su ventana, ¿verdad? De escribir ahí, ¿verdad? Puede ser que elija acá
elige el dato a modificar. Entonces yo acá hago clic y me tira acá, para en mi tabla, ¿sí? Hago clic acá y me tira y modifico el dato que yo quiero. Entonces aquí lo que puedo hacer es selecciona en esta parte, selecciona el dato a modificar. Entonces, ¿qué tiene que hacer acá? Consulta, solicita datos. Pues, datos. Profe, no era baja. ¿Cómo? Ah, este de baja. E igual vamos a hacer ya modificación. La misma cosa, porque baja acá va a cambiar, acá no me va a cambiar. La misma cosa es. Vamos a hacer nomás ya esta modificación. Después, ¿qué pasa acá? Vamos a SQL. Igual el de baja y eliminación es el mismo. Cambia el nombre nomás después. Van a dar cuenta que es la misma cosa ahí. SQL de datos a modificar. En este caso va a ser SQL de datos a borrar. Entonces, aquí lo que va a hacer es después muestra. Y lo que va a hacer es muestra datos a modificar. Una vez que él ve los datos, una vez que él ve los datos a modificar, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Modifica datos. Entonces, él, cuando ya ve los datos ahí, entonces lo que él va a hacer es modifica datos. Una vez que modifica datos, presiona, tiene que presionar ¿qué? El botón presiona el botón con grabar, porque tiene que grabar. Y de la misma forma otra vez se tiene que validar. Validar datos. ¿Sí? Cuando hay carácter que no ingrese solamente numérico, no grave y viceversa. Entonces, aquí SQL de validación. SQL de validación. Bien. Luego va a grabar. Aquí graba datos. Datos modificados. Modificados. Y aquí podemos colocar otra vez nuestros métodos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podríamos colocar los métodos de, si yo bajo más esto aquí, en el momento de, aquí ya puedo habilitar campos también. Vamos a colocar ese método aquí en el medio. Levantar un poquito más esto aquí. Va a tener el espacio. Entonces aquí puedo colocar, habilitar, habilitar campos. Entonces, aquí también puedo colocar, limpiar campos, limpiar tabla. Todos los métodos que fui creando, ¿verdad? Deshabilitar txt.
que abrevié, deshabilitar VTN. Estoy mostrando de varias formas, que son botones, ¿verdad? Y al final esto, puedo igualar todo aquí, el tiempo de vida, este también. Y vamos a colocar aquí que al final hace presión a salir. ¿Ah? Entonces esto es nuestro caso de, vamos a colocarlo aquí, nuestro caso de modificación. El caso de modificar. Entonces, de la misma manera, otra vez esta parte es repetición. Lo que le voy a pedir es que nos copien y nos peguen. ¿Sí? No hagan eso del otro copiar, cuando crea uno no copiar y pegar acá, porque justamente ustedes cambian acá y le va a cambiar todo otra vez. Tiene que hacer así como estoy haciendo, básicamente, sin problema. Después van a pillar el truco de cómo se hace. Pero no es copiar y pegar nomás. Hay un truco para hacer, para totalmente copiar el diagrama y no te modifique. Pero eso ustedes ya van a investigar después, si no, ya no van a practicar con esto. Entonces, esto es prácticamente lo que tienen que ir haciendo para el caso de, lo que es el caso de modificar. Ahora vamos a hacer el caso de borrar. ¿Sí? Voy a guardar esto. Vamos a crear otro diagrama de secuencia. Y vamos a cambiarle el nombre a este para no confundirnos. Porque este tenía que ser baja porque yo hice modificación. Entonces acá voy a poner modificar. Ahí no me voy a confundir. Vamos a crear el siguiente. Ahora sí vamos a crear de borrar. Diagrama de secuencia de perfiles. En este caso, borrar. Administrador de sistema, nuevamente. ¿Sí? Lo que vamos a estar utilizando. Vamos a ir trayendo otra vez nuestro GUI de perfiles. Traer conexión. Y vamos a traerla en entidad. Bien. Entonces, voy a marcar todo esto y voy a darle otra vez el formato de icono. ¿Sí? Bueno, la misma cosa otra vez. Ingresa. La ventana. Voy a solicitar conectar a la base de datos. Ready. Aquí recibe parámetros. Conexión. Entonces puede devolver otra vez un mensaje aquí. Conexión exitosa. Exitosa. Entonces, ya acá voy a mostrar otra forma. ¿Sí? Acá, si yo ya le puedo hacer que consulte. ¿Sí? Cuando hace acá ya le puedo decir consultar datos. Consulta datos. Yo que consulte datos. Entonces, SQL
de perfiles. Yo quiero que me muestre la tabla, esta es una forma que él automáticamente ya consulta, ya le muestra los datos de perfiles. Entonces acá muestra los datos de perfiles y en la tabla nomás ya él le elige para eliminar. Entonces muestra datos de perfiles. Acá yo puedo colocar que quiera hacer por código, puede hacer por código. Él, por ejemplo, ingresa. Entonces acá le voy a habilitar campo también. Habilitar campos. Habilitar campos. Y le habilitamos los botones también. ¿Sí? Habilitar botones. ¿Tá? Luego, ¿qué él va a hacer? Ya le muestra acá, entonces acá hay un botoncito de borrar o tiene la opción de cargar el código acá, le da enter y le pregunta si quiere borrar o puede borrar acá en la tabla. Eso ya depende cómo van a programar después ustedes, ¿verdad? Entonces acá nosotros lo hacemos en forma genérica. Entonces lo que hacemos es acá que él elija, voy a bajar un poquito más esto. Checar esto y checar esto. Entonces, ¿qué él va a hacer? Elige datos a borrar. Elige el dato a borrar en la ventana, ¿verdad? Y después, ¿qué va a hacer? Presiona, ya elegí acá el dato que voy a borrar, elegí acá la tabla o ingresé el código acá, le di enter y después voy a presionar el botón borrar o eliminar. ¿Ve? Entonces, acá, una vez que elige, entonces lo que va a hacer es presiona borrar. ¿Sí? Y también siempre tenemos que toda acción que se haga, insert, delete o update, se tiene que validar. Entonces le tengo que pedir también acá que me valide. Validar, validar datos. Por eso dice control. Le hace el control. Y acá hacemos SQL de validación. Validación. ¿Bien? Luego, de acá, ya valido. Entonces acá tengo que borrar datos. Borrar datos. Esto te pueden achicar. Validar datos. Borrar datos. Y de acá le puede devolver otra vez un mensaje que diga datos borrados exitosamente. Entonces, si quiero otra vez, datos borrados exitosamente. Bueno. Y acá va otra vez los métodos de todos los métodos que ya pusimos anteriormente. Vamos a ir colocando ahí para que quede bien, ¿verdad? Limpiar campos o txt, como sea. Limpiar tabla. Esto. Deshabilitar campos.
campos. Deshabilitar. Botones o BTN. Eso ya, le dije con eso ya cada uno va a ir viendo cómo le parece mejor. No es la única forma de hacer. Esto es un ejemplo nada más. Te van a dar diferentes tipos de diagramas de secuencia, ¿verdad? Diferentes formas, porque esto ya es la descripción de la interacción, ¿verdad? O sea, cada uno, de acuerdo a su análisis, de acuerdo a qué arquitecto sea, va a ser lo más lindo, ¿verdad? Tampoco hay que sobrecargar demasiado, ¿verdad? Entonces acá, después, el último es presiona salir. Siempre hay que cerrar esto. Presiona salir. ¿Sí? Inicia y cierra. ¿Sí? Con el ingreso inicia y al final cierra. Eso no se olvida. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos lo que es el diagrama de secuencias de borrar. ¿Sí? Vamos a colocarle aquí texto para no equivocarnos luego, porque si no, de repente después nos olvidamos, confundimos. Entonces acá vamos a ponerlo baja. En grande nuestro aquí. Baja. Bien. Entonces ahí tenemos alta. ¿Sí? Tenemos nuestra alta. Que ya hicimos. Diagrama de secuencia de alta. Nos va quedando parte por parte. Lo bueno es que ellos te van enumerando, la herramienta te enumera la interacción, entonces no te puedes lo equivocar. Porque es secuencia. Tiene que ser en forma secuencial. Por eso él lo va enumerando. Entonces tenemos nuestro alta. Tenemos nuestra modificación, ¿sí? Y tenemos lo que es baja, ¿sí? Entonces, estos son, y fíjense, el diagrama de secuencia de qué? De este caso de uso recién. ¿Sí? O sea que por este caso de uso se tiene que hacer alta, baja y modificación. 3 diagramas de secuencia por cada caso de uso. ¿Sí? En este caso, como no es ABM, mantener acceso, eso va a tener un solo diagrama de secuencia. La interacción que va a tener cuando se ingresa al sistema. ¿Sí? Ese solamente va a tener acceso. ¿Cómo va a ser el diagrama de secuencia de acceso? ¿Sí? El diagrama de secuencia de acceso va a ser uno nomás. ¿Sí? Vamos a ver acá de acceso. ¿Sí? Fíjense. Acceso, porque lo que va a consultar es, ¿qué va a consultar? Usuario y perfiles, ¿sí? Y GUI de acceso. Entonces, vamos a hacer ese último, entonces mañana hacemos el de movimiento. Mañana vamos a entrar vamos a hacer uno de movimiento. El de movimiento generalmente va a tener solamente 2 diagramas de secuencia, que son la parte alta y la parte de anular. Solamente que va a ser mucho más extenso a lo que corresponde la cantidad de entidades que va a tener, va a ser más largo las interacciones de repente, pero va a tener para lo que son de movimiento, ¿sí? Para los casos de uso de registrar pedido, compra, eso se hace generalmente 2 diagramas de secuencia por cada caso de uso. ¿Está bien? Bueno, vamos a crear este. Así ya le doy un ejemplo de eso también, como el tiempo todavía no da. Vamos a crear un diagrama de secuencia. Entonces, DS acceso. Eso no vale porque uno no va a hacer. No va a tener 3 escenarios. Entonces, vamos a buscar esto. Vamos a ver. Aquí si ya nosotros creamos un autor. En este caso, si no creamos todavía un autor, vamos a crear un autor acá genérico. En el caso de uso, voy a abrir un autor acá. Voy a crear uno que se llama
usuario. Solamente para tener allá. Para generalizarnos. Entonces, eso voy a crear ahí. Para que me aparezca acá. Nada más por eso. Bueno, entonces vamos a irnos aquí. Acceso nuevamente. Y voy a buscarle a ese autor usuario. Para no poner todos esos autores. Uno nomás aquí. Usuario. Voy a buscar lo que corresponde. Voy a tirar ya tengo mi control acá. Voy a ver mi Wii acceso. Y ahí buscando. Vamos a ver, aquí está mi Wii acceso. Y voy a buscar mi entidad de usuario. Y voy a buscar la entidad de perfil. Y acceso también puedo buscar. Porque acuérdense que íbamos a grabar también la cantidad de intento de acceso. Y perfil era que estaba más arriba aquí. Perfil. Bueno. Vamos a cambiar todo nuestro estereotipo. Derecho. Este va a ser igual prácticamente para todos. Ingreso. Ventana. Algunos le especifican así. ¿Okay? O ingreso a la ventana directamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conectar. A ver. Entonces vamos voy a pasar acá a trabajar específicamente con esto. Entonces voy a hacer SQL. Voy a hacer parámetros de conexión usuario. Voy a hacer otro que es parámetro de conexión. Conexión de perfiles. Y parámetros de conexión de acceso. Entonces acá lo que va a hacer es habilitar campos. ¿Sí? Y si tengo habilitar botones también, en el caso de ese botón acceder, entonces habilitar botones. Ya están todos los parámetros, entonces que él va a ingresar acá. Va a ingresar. Entonces acá va a ingresar usuario y contraseña. Ingresa usuario. En este caso le puedo especificar bien. Usuario y contraseña. ¿Bien? ¿Qué le pido acá? Que me valide. Tiene que validar. Es correcto. Tiene que validar.
Validar datos. ¿Dónde va a ir a validar? El usuario, porque ahí está su usuario y su contraseña. Se va a validar si es correcto o no. Entonces, validar datos. Acá es importante, ¿verdad? Acá se hace la desencriptación, ¿verdad? Entonces, validar datos para comparar si la contraseña es igual a lo que está dentro de la base de datos. La encriptación o la desencriptación, eso depende de cómo programa. Entonces, acá, SQL de validación. ¿Sí? De igual manera, dijimos que eso íbamos a guardar en una tablita que se llama acceso, una tablita libre. Igual íbamos a guardar todos los que él ingresa acá, dependientemente, acá ya iba a ir insertando estos datos. Entonces, inserta datos de acceso para auditoría. Auditoría. Si todo es correcto, ¿verdad? Si después de la validación es correcto, entonces, ¿qué le da acá? Progreso exitoso. Y es igual, ¿verdad? Y por último va a ser, podemos traer acá, limpiamos lo que es campo, limpiamos campo, campos y deshabilitamos deshabilitar campos. Eso depende, puede ser que esté habilitado, deshabilitado, lo que sea. Y deshabilitar botones. Botones. Y por último, va a ser clic en salir. Voy a estirar todo ya esto para que quede. No es la única forma. Esto es un ejemplo. Cada alumno puede tener su forma. De repente ya hizo un acceso, entonces ya tiene una forma o trabajan con un sistema en su trabajo. Entonces, quiere tomar ese ejemplo, esa interacción y describir y lo hace. Presiona salir. Porque si no, todo también vamos a tener iguales. Entonces ahí tenemos básicamente para lo que es este caso de uso que está acá, para acceso, mantener acceso, como no tiene agregar, borrar, modificar, tiene un solo escenario que es de acceder, tiene solamente que tiene un solo diagrama de secuencia, que es esto. Para este diagrama de secuencia básico, ¿verdad? Que es lo que describe la interacción de los usuarios que van a ingresar al sistema. Entonces eso sí tiene uno solo. Ahora, para los otros que están aquí, sí tiene que tener, en este caso tenemos usuario, tenemos permiso, en este caso hicimos perfiles y acceso. Este sí tiene agregar, a lo mejor no tiene borrar, tiene deshabilitar, que es la misma cosa, ¿verdad? La palabra nomás cambia, se hace un borrado lógico, ¿verdad? Borrado lógico puede ser esto, ¿verdad? Y permiso tiene agregar, borrar y modificar también. Entonces, esas son las cuestiones que tienen que ir trabajando. Entonces hicimos dos ejemplos. Hicimos para uno que tiene 3 escenarios y hicimos en este caso para uno que tiene un solo escenario. Y mañana lo que vamos a enfocar es a desarrollar uno de movimiento que habíamos hecho ya pedido de compra, ¿verdad? Que tiene bastante
entidades, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con este, ¿verdad? Vamos a crear los dos escenarios que son de agregar y de anular. Entonces esto es lo que vamos a desarrollar el día de mañana. Con estos dos que ustedes tienen ahora ya pueden terminar todas las que son referenciales sin ningún problema. Hay una consulta sobre esto. Y de igual manera podemos ir, mañana si no da tiempo, podemos ir desarrollando uno de cliente, por ejemplo, o uno de proveedor. Entonces, si desarrollamos el proveedor, ya le va a servir también para los de cliente. Eso también podemos hacer mañana, porque mañana vamos a desarrollar los dos escenarios, ¿verdad? De lo que es de movimiento. ¿Está bien? ¿Hay una consulta sobre esto? Justo iba a hacer una consulta acerca de cómo sería, por ejemplo, las referenciales que tienen varias entidades, pero sí, vamos a ver mañana, Sí. eh, no hay Vamos a ver problema. mañana uno de proveedor, ¿verdad? O de ítems. Vamos a ver de Sí, ítems. ese ítem justamente iba a Y preguntar, por ejemplo. sí, ítem, por ejemplo, tiene más, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, en este caso, dos. Tipo de impuesto y tipo de ítem, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto de ítem con uno de movimiento. Y ahí prácticamente ya tienen toda la semana para trabajar por su diagrama de secuencia. Toda esa semana para trabajar. Y el lunes quiero desarrollar lo que es el diagrama de despliegue. El lunes de la otra semana, fíjense cómo está nuestro cronograma. Mañana desarrollamos todo el diagrama de secuencia. Lunes desarrollamos lo que es diagrama de despliegue o uno puede ser diagrama de actividad o de despliegue, uno de esos dos. Puede ser diagrama de actividades y el martes de despliegue. Ahí termina. Entonces después tenemos, nuestra final es, vamos a ver un poco nuestro cronograma de tiempo aquí. Nuestra final es el 3 de mayo. Así dice que es nuestra final. Entonces tenemos, si no lo terminamos la otra semana, tienen toda esta semana libre, ¿verdad? O sea que toda esta semana, completa esta semana para terminar. Porque, atiendan bien, el diagrama de lo que es el diagrama de actividades van a ser tres nomás. Se hace por módulo. Un diagrama de actividades para el módulo de compra, un diagrama de actividades para el módulo de venta, otro diagrama de actividades para producción o de repente de acuerdo al módulo que hayan elegido. Y el diagrama de despliegue es un solo diagrama por todo el sistema. O sea que esos son los diagramas. El diagrama de despliegue es el más cortito. Uno solo nomás se hace. Un solo diagrama que yo vamos a hacer juntos y va a ser prácticamente parecido para todos, ¿verdad? Entonces, este diagrama es el más extenso. Entonces, tienen toda esta semana para trabajar a full con esto, ¿verdad? Nosotros mañana vamos a desarrollar, por eso ya vengan todos con sus preguntas, vengan ya bien cargados, ¿verdad? Con las preguntas que tengan. Esto van a mirar otro video esta noche, van a hacer un review o van a ir desarrollando ya de acuerdo a su trabajo. Entonces, si tienen un ejemplo, de acuerdo a eso ya me pueden ir preguntando. ¿Está bien? ¿Hay una consulta sobre esto? Sobre lo que desarrollamos ahora. Fíjense que no es, yo esto puedo volver otra vez a retocar otra vez. Acá voy a termino este de acceso y me voy a acceso otra vez y voy escribiendo así estos puntos para que pueda ir balanceando con mi diagrama de secuencia. Eso es lo que saben por qué hacen así. No es necesariamente que tiene que ser igualito, pero para la hora de defender es mucho más fácil. Entonces de repente hay un docente que te dice, pero acá tenés 14 interacciones. Acá tenés 14 interacciones. Vamos a ver cuánto tiene este. Tiene 16 interacciones. Pero en tu diagrama, en tu especificación de caso de uso, veo que hay 10 nomás. ¿Por qué eso no balancea? Entonces el alumno, para evitarse toda esa pregunta y tratar, porque algunos pueden poner, en uno pueden poner dos, también se puede hacer eso. Entonces en ese caso no va a balancear nomás luego con el diagrama de secuencia. Entonces, eh, para evitarse eso, ya lo que hace el alumno es esas preguntas y empezar a detallar ahí, lo que hace es cuadrar todo esto con su especificación de caso de uso. Por eso ahí se aplica lo que es la metodología en espiral. Justamente esa teoría que ustedes leyeron, que ustedes ya pueden estar en su programación y volver otra vez atrás a hacer ese rediseño, a hacer esa interacción otra vez. ¿Está bien?
¿Alguna consulta sobre esto? Una cosa que quería decir también en paréntesis a esto, aquellos alumnos que todavía no han terminado sus actividades, ya bien necesito que me terminen esta semana de esas unidades porque yo necesito ya ir corrigiendo. ¿Por qué yo no corrijo ya desde el principio? Bueno, nosotros habíamos pasado con un grupo X una experiencia muy mala. Justamente yo soy un docente un poco así estricto, pero a veces quiero ser bueno también, le quiero ayudar a los alumnos. Pero ¿qué hacían los alumnos? Agarraba un alumno o dos, tres alumnos, hacían de la gran 7, después le pasaba a su compañero, le cambiaba el nombre y alzaban la plataforma. Después, yo ya hace más estoy ya como más de 18 años enseñando a la universidad. Yo ya sé todo ya con qué hacen, quién hace eso y quién no hace, ¿verdad? Pero muchas veces para tratar de ayudarle a una se hago pasar. Pero después, ¿qué pasa? Eso se revisa. Después de eso, en algún momento de Canato revisa cualquier curso, nomás y justo acá en mi curso. Y ahí se revisa y se pasó que una cantidad de alumnos empezó a copiar todo de un compañero nomás que fue muy bueno y le pasaba todo y empezaron a modificar y pasamos por eso. Entonces, ¿qué yo hago hoy en día? Espero que se envíe todo primero, entonces voy comparando los trabajos. Voy comparando quién le pasó al compañero, entonces traten de no pasarse. O si trabajan en grupo, que no sean iguales sus trabajos. Porque algunos, hasta el color del diagrama, hasta las frases son todos iguales. Entonces, no digo por ustedes, porque todavía no miré su trabajo. Les cuento nomás la experiencia que pasé con un grupo X. Entonces, por eso es lo que no estoy corrigiendo. Una vez que ya envían todos, creo que son 22, 23, 22 alumnos creo que están en la lista, ¿verdad? Una vez que envían todo de la unidad uno, porque igual aquellos alumnos que no enviaron en la unidad uno, igual pueden enviar todavía. Las actividades están todas abiertas. Solamente que no va a ser el mismo puntaje de los alumnos que enviaron a fecha. Eso había aclarado ya yo al principio del curso. O sea que yo no cierro, porque van a ver que hay docentes que le pone tal fecha y después ya cierra la actividad. Y ya no te permite lo enviar. Yo no. Yo igual, la unidad está abierto de la unidad uno hasta la unidad 8. Solamente que ahí la plataforma me avisa si vos alzaste ahora y tenía que haber enviado ya hace un mes, me dice que tu tarea está retrasada. Entonces ahí es lo que yo no pongo el mismo puntaje del compañero que envió porque va a ser injusto para el compañero que envió a fecha. Pero igual, en vez de tener de 4 puntos, tener 0 puntos, si se cierra la actividad es peor, ¿verdad? Mejor tener un 2 o un 3 puntos de esos 4, entonces, dependiendo de cómo se fue desarrollando. Porque acuérdense que la suma de eso es el examen parcial y el trabajo práctico. Entonces, nada más eso quería aclarar y le voy a pedir a los alumnos que todavía no tuvimos una semana libre prácticamente para que puedan terminar eso. Por eso le dije que no perdimos clase, porque lo que hicimos es adelantar toda la parte teórica, que ustedes puedan leer, desarrollar eso en la plataforma y ahora estamos entrando directamente ya y como ustedes ven nuestro cronograma perfecto, está nuestro cronograma para terminar nuestro trabajo y presentar esta es como una defensa oral que cada uno va a tener que hacer en 2 días posiblemente porque son muchos, ¿verdad? Entonces vamos a dividir después los grupos que van a ir defendiendo, ¿verdad? Su trabajo, vamos a ver eso, ¿verdad? Porque es individual la defensa, pero vamos a tener que agruparlo mejor en 2 días, porque no me va a dar tiempo de tomarla a los 22 en un solo día, no sé qué empecemos. Vemos también eso, los alumnos que nos trabajan de repente, podemos empezar ya después del mediodía, entonces ya rinden todos los alumnos que no trabajan y quedan para la tarde, noche, ¿verdad? Al llegar a su trabajo, los alumnos que trabajan. Eso ya vamos a coordinar después. Yo creo que la otra semana ya vamos a estar coordinando un poco esa lista. Entonces vamos a trabajar por ahí con el delegado, ¿verdad? Entonces vamos a ver una lista, ¿verdad? Que él pueda ver, coordinar con sus compañeros, quiénes son aquellos compañeros que no trabajan, porque ustedes tienen generalmente otro grupo de WhatsApp. Entonces ya pueden hacerme un Excel ahí. Me dicen, profesor, estos alumnos pueden después del mediodía ya empezar a rendir porque ellos no trabajan. Entonces, le dejan ya el libre para los alumnos que están trabajando y que llegan después de su trabajo para tomar el examen. Entonces, en ese caso, podemos hacer todo en un solo día. Bueno, eso es nada más para ir cerrando. Mañana esto vamos a volver otra vez a repasar, no se preocupen. Esto es en forma de practicar. Mañana vamos a hacer de ítem y vamos a hacer de unos de movimiento. Y si no da tiempo, vamos a hacer más también, sin problema eso. Y después, si no da tiempo, si nosotros desarrollamos más tiempo, inclusive las semanas libres, ya podemos ir dejando para esta semana para revisiones y para poder ir desarrollando
más aquellos diagramas que de repente le complican a ustedes, ¿verdad? Que no saben, entonces, como hicimos la vez pasada, ir desarrollando eso sin problema. ¿Está bien? Si no hay más nada que preguntar, entonces nos quedamos por aquí y nos encontramos otra vez mañana a las 18:30. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto, profe. Excelente. Nos vemos entonces mañana. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.